Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Su Salud. Yo soy Su y su salud es lo que más nos importa en este programa. Precisamente, hoy vamos a hablar de un tema que está dirigido a los padres de familia y a personas que conviven con niños, porque es una enfermedad que los afecta mucho y en algunos casos puede terminar en una hospitalización. Vamos a ver el caso de una familia, ellos son Marco y María Fernanda, que precisamente pasaron por esto. Sus hijos, mellizos de meses, terminaron hospitalizados debido al virus sincicial respiratorio, también conocido como el asesino de niños. Esta hospitalización, su estadía en el hospital, fue por 15 días. Afortunadamente, ahora pueden contar su experiencia para hacer conciencia en otras personas. Vamos a ver su testimonio y luego venimos a profundizar sobre el tema y sobre todo a contestar todas las dudas que tengan ustedes allá. Ellos todos evolucionaron muy distinto. El niño duró como una semana con mocos y así. Ella fueron 3 días en los que nos empeoró mucho y empezó con fiebre. Ya al tener fiebre, la terapeuta que nos ayuda nos dijo, ya por tener fiebre yo ya no puedo hacer mucho, tienen que ir al médico. Igual intentamos no ir al hospital de niños para no saturarlo más. Fuimos a otro hospital, a un hospital privado, y la doctora fue muy honesta y nos dijo, aquí lo único que puedo hacer es ayudarles a llevar todos los exámenes listos porque van a terminar en el hospital de niños. Entonces, precisamente ese día nos fuimos de madrugada, los revisaron y todavía estaban bien. En teoría nos dieron las mismas indicaciones, nos devolvimos a casa, pero fue cuestión de horas. Salimos del hospital 3 de la mañana y a las 9 de la mañana, aproximadamente 9:10, estábamos de nuevo en emergencias, pero en el EVAIS, digamos. Y de ahí ya todo fue por ambulancias, terminamos yendo en rojo, saturando 78 ella y él parecido, estaban bastante mal. Entonces nos llevaron directo al hospital de niños. Fueron 15 días, era bastante complejo porque como estábamos en el pico respiratorio, y todo el hospital estaba saturado. Mi hija estuvo aproximadamente, de los 15 días que estuvimos tal vez como 10 en emergencias porque nunca hubo espacio para poder subir a la UCI. Estuvo intubada, se tuvo que intubar ahí, en la misma sala de emergencias. Los médicos en emergencias me parecen sorprendentes, son ángeles definitivamente, donde usted llega y el proceso sí es complejo, pero el trato de ellos es impecable. Se dan la vida, pero sí fue complejo. Hoy en Su Salud hemos invitado a alguien que conoce de cerca esta realidad que nos narraban Marco y María Fernanda, el doctor Carlos Jiménez, director del Hospital Nacional de Niños, a quien le damos la bienvenida. Doctor, gracias por estar con nosotros en Su Salud. Muchísimas gracias, Susana, y muchísimas gracias a todos los escuchas y videntes de Su Salud. Y la verdad que es una gran oportunidad para el Hospital Nacional de Niños de poder conversar con los padres de familia sobre una de las infecciones más frecuentes que afectan a los niños más pequeños. Y es que el virus respiratorio sincitial nos afecta a todos, pero los efectos más fuertes los tiene con los lactantes más pequeños y con los adultos mayores, sobre todo cuando tienen deprivación de condiciones inmunológicas. Así es, doctor, y la idea de este programa es como hablar detalladamente de todo lo que deberían saber los padres y sobre todo para evitar un cuadro como estos. Vamos a empezar. Este virus sincicial respiratorio es uno de los tantos, ¿verdad?, que están circulando en este momento en el país. Es correcto, existen más de 100 diferentes agentes virales. Digamos que las cepas originales y los diferentes grupos de cepas que cada uno de los virus tiene subclases, ¿verdad?, que también pueden provocar afectación a nivel de la vía respiratoria de todas las personas, pero fundamentalmente de las menores de edad, porque es tal vez donde encuentran un nicho más oportuno. Y es que
cualquier adulto, cualquier niño escolar o niño más grande puede pasar esto como un resfrío común. Pero en aquellos lactantes, estoy hablando del grupo etario menor de 2 años y en específico los menores de 6, y dentro de este subgrupo de menores de 6, los menores de 3 meses todavía son muchísimo más vulnerables. Entonces, lo que empieza como un resfrío común y tal vez en etapas iniciales, como esta historia que nos narraban los papás, sí, en una etapa inicial se comporta como un resfrío común y uno no tiene por qué dar más de un manejo sintomático. Ellos dijeron algo muy importante y es, ya cuando nos trasladaron, llevaban una saturación de oxígeno de 78. ¿Cuánto es la saturación de oxígeno que uno debe tener? Para arriba de 92 idealmente, entre 92 y 100% es lo que en aire ambiente nosotros debemos saturar. Pero cuando esa saturación baja, se hace necesario que recibamos un aporte mayor de oxígeno. Y entonces existen una serie de dispositivos que se manejan a nivel hospitalario, donde la automedicación no sirve para nada, que son los que son indispensables. Eso, junto con una buena hidratación, básico para poder salir avante con el virus. Doctor, ¿hay alguna época del año en el que este virus circula más o es algo que está constante durante todo el año? A ver, en los países que tienen las 4 estaciones definidas, digamos los países más hacia el norte y hacia el sur, es en la estación de invierno donde está claramente definido que se presenta más el virus respiratorio sincitial. En los países de trópico y trópico central, como no sucede a Centroamérica, es durante la estación lluviosa. Pero dentro de la estación lluviosa, nosotros hemos observado como la mayor parte de los años se encuentra entre el mes de julio y el mes de octubre, que normalmente se presenta, digamos, esta estacionalidad de circulación del virus respiratorio sincitial. Durante algunos años, prácticamente que el virus era prevalente durante todo el año. Es interesante el comportamiento que hemos tenido después del pico fuerte de la pandemia de COVID, porque en el año 2022 y 2023 nosotros observamos que es más entre el mes de julio, octubre en el 2022, entre el mes de julio y casi empezando diciembre en el 2021, y este 2024 que estamos viviendo ahora ha sido particular porque tuvimos un inicio tardío, podríamos decirlo, hacia finales de agosto, inicios de septiembre, y todavía hoy se mantiene en una forma importante. Estamos en la segunda semana de noviembre, llevamos 11 semanas epidemiológicas. Normalmente el pico es entre 12 y 16 semanas epidemiológicas. Doctor, este virus está en el aire. ¿Cómo es que se contagia un niño? Este es un virus que se contagia de persona a persona y muchas veces nos preguntamos si está en el aire. A ver, puede estar en el aire cuando yo no tengo un buen hábito para estornudar o para toser. Entonces, ¡shoo! Y obviamente hago una explosión de gotas de saliva con secreciones nasales que quedan en el aire y que pueden caer en un sillón, que pueden caer en una mesa, que pueden caer en una agarradera, o si me hago así y no me lavo las manos, me quedan en mi mano y yo le doy la mano a una persona o le hago una caricia a un niño, le toco su carita o le toco la nariz y ya. Sí, o la paso por una Sí, superficie. o sea, ¿y cuánto puede durar en mis manos? Puede durar hasta 4 horas. Igual en una superficie de estas, que nosotros es lo que llamamos fomite, puede durar 4 horas. Si yo no hago una adecuada higiene de eso, o si yo no tengo una buena higiene de mis manos, así es que yo no estaba en contacto con absolutamente nadie resfriado, yo no mando niños a la escuela,
fuerte, pero así te puedes contaminar. Entonces, ¿qué es el detonante aquí? Una mala técnica para estornudar, una mala técnica para toser. Si yo usara un pañuelo, si yo tuviera el protocolo de estornudo, si yo tuviera el protocolo de tos, la posibilidad de transmisión de esto es muchísimo más baja. Y si a eso yo le agrego una buena higiene sobre mis manos, si a eso yo le agrego evitar los lugares que van a estar muy hacinados de población, el riesgo es menor. Pero ¿cuándo no vemos niños en los supermercados, en los moles, en los estadios, en los teatros, en los cines? O sea, están buscando en la peor etapa el ambiente propicio para que sus hijos se contaminen. Doctor, usted ahora mencionaba que esto en algunos casos se puede confundir con un resfriado, pero ¿cuáles síntomas podrían tal vez alertar a los padres de que no es un resfriado, sino que ya estamos hablando de este virus y que tal vez hay que ponerle un poco más de atención? Ahora, casi todos los agentes virales producen síntomas muy parecidos. Al inicio es congestión nasal, vamos a tener moquera, vamos a tener temperatura alta, que eso es muy variable de un ser humano a otro, con el mismo agente viral. Y van a haber algunos que no te hacen fiebre y otros que sí te hacen una fiebre de 40 grados, por ejemplo. Pero digamos que por grupo etario vamos a tener las manifestaciones. Si es un lactante y tiene rechazo al alimento, o la mamá nota que pierde la fuerza con que le succiona el pezón, entonces eso es un dato para poner atención. Si estamos hablando también del lactante menor, y para lactantes mayores, la presencia de un quejido inspiratorio. Cuando respira el menor. El hecho de que se le muevan las paredes de la nariz, el hecho de que se le tornen violáceos los labios o las uñas o la yema de los dedos. Es como una coloración morada. Una coloración morada, que se le marque la horquilla external, supraesternal, que se le marque la piel entre las costillas, que noten que está respirando muy rápido. Esos son datos que le hacen decir al padre de familia que debe acudir urgentemente al centro de salud más cercano que tenga. Y es que a veces dicen, no, mejor me lo llevo para el hospital. No, es que el ir al centro de salud me hace ganar el tiempo, que si le tengo que poner un suero y le tengo que poner una manguerita con oxígeno, se lo puedo poner desde ahí y llega al hospital en una mejor condición que si me lo llevo en mi propio carro o algo, sin la condición de estabilización adecuada. Y me imagino que si la familia tiene un oxímetro en la casa, también el tema de la saturación de oxígeno, eso que usted nos dijo, que sea mayor a 92. Por supuesto, no lo estoy diciendo porque la mayoría de las familias no lo tienen o porque no lo saben interpretar, pero sí lo tienen. Lo importante aquí es que menos de 92 de oximetría va para un centro de salud. Doctor, ya, bueno, usted nos explicó cómo ingresa este virus al organismo y también lo que provoca externamente, pero me gustaría entender qué es lo que pasa dentro del organismo cuando ya el niño lo tiene, porque es que le llaman el virus asesino. Bueno, a ver, esta es una connotación que se le ha dado al virus asesino, al virus respiratorio sincitial, pero con la que yo no estoy tan de acuerdo, porque si me preguntan cuál es el virus que más casos produce, es el rinovirus. Si usted me pregunta a mí en este año cuántos niños se han muerto de virus respiratorios, te tengo que decir que 44. Si me preguntas de cuál se han muerto más, se han muerto de rinovirus humano, que es el verdadero virus de resfrío común. Se han muerto 18. ¿Y cuántos se han muerto de virus respiratorio sincitial? Se han muerto 2. Pero si yo pregunto, ¿y cuántos casos he tenido yo de rinovirus humano? He tenido más de 950 casos de rinovirus humano y se han muerto 18. Y esos 18 que se han muerto tenían una patología de fondo, o tenían una parálisis cerebral, o tenían una neumopatía crónica, o tenían una cardiopatía por una malformación congénita cardíaca, tenían una enfermedad oncológica en quimioterapia, por ejemplo.
Y entonces, si yo saco el número de casos que tenemos y el número de pacientes fallecidos, resulta que el virus que este año se han muerto más es uno que se llama adenovirus, que ni siquiera está entre rinovirus o virus respiratorio sincitial. Pero tal vez por ser el virus que genera las mayores plétoras, no solamente en el Hospital Nacional de Niños, sino en todos los servicios de pediatría de nuestro país, por eso es que la gente tiende a llamarlo virus asesino, porque a mayor nivel de plétora, mayor la posibilidad de que los niños puedan fallecer. Claro. ¿Cuál es la complicación principal para un niño? O sea, ¿cómo podemos explicar que unos niños se compliquen y otros no se compliquen? Bueno, hay preguntas a veces que uno puede dar una respuesta, pero yo creo que la respuesta más importante la podría dar nuestro Padre Celestial, nuestro Creador. Pero aventurándome y desde ese punto de vista, yo te puedo decir que si hay niños que tienen alguna condición especial, por ejemplo, ya mencioné parálisis cerebral, ya mencioné, bueno, fibrosis quística del páncreas y otras neumopatías crónicas, malformaciones congénitas cardíacas severas, niños con leucemia, niños con cualquier otro tipo de cáncer, cáncer del sistema nervioso central, insuficiencia renal crónica, todo lo que son patologías crónicas son situaciones que hacen que esos pacientes no se defiendan igual, que tengan un nivel de defensa diferente contra los agentes infecciosos. Entonces ellos van a tener un factor predisponente para no responder adecuadamente a la hidratación, a la oxigenoterapia que tienen. Si a esto yo le agrego que sea un paciente desnutrido, recordemos que decían nuestros abuelitos que a los perros flacos se les pegan las pulgas, pues igual, los niños que están desnutridos son niños que no se van a poder defender de la misma forma porque su sistema inmunológico está per se más débil y entonces por eso se complican. ¿Y ahora qué complicaciones pueden tener? Bueno, existe la complicación de que hagamos un fallo respiratorio, que tengamos una inflamación a nivel pulmonar tan grande, tanta producción de moco que nos obstruye, y es que imaginemos como un tubito la vía respiratoria. Yo voy a tener inflamación, eso me contrae el músculo liso del tubito, o sea, del bronquio, y me lo disminuye de calibre. Entonces, por donde entra y sale el oxígeno, es más débil. Si produce mucho moco, se disminuye aún más el lumen, ¿verdad? Entonces, eso es lo que provoca esa característica de respiración como silbido, que la gente le llama, tiene chanchitos o tiene silbido. Que se escucha un pito, sí. Sí, y los más sofis les dicen el whistling, ¿verdad? Entonces, es un pito, un silbidito. Entonces, esos silbiditos hablan de que hay una obstrucción en la vía aérea inferior, ¿verdad? Y entonces, algunos de estos niños con esas condiciones encuentran el nicho perfecto para que se sobreinfecten de bacterias oportunistas y hacen una bronconeumonía también. Empezó como una bronquiolitis viral y se complican con una bronconeumonía bacteriana y entonces se complica más la cosa y llegan al fallo respiratorio, requieren del ventilador. En el ventilador, no es que por estar en el ventilador ya se salvan, se pueden estallar los pulmones por presiones de oxígeno, entonces se pueden formar lo que se llaman neumotórax, se pueden hacer derrames y generar lo que es un derrame pleural, ¿verdad? Entonces son situaciones que incluso pueden llevar a la muerte a algunos pacientes, ¿verdad? Entonces creo que lo más importante es tener un estado nutricional balanceado, adecuado, el lactante menor que esté recibiendo leche materna exclusiva el tiempo que debe recibirla y el lactante mayor que ya esté con la lactación, es decir, con la introducción del alimento sólido, pero que no deje de recibir leche materna porque ese va a ser uno de los principales factores protectores. Doctor, y ahora quería consultarle, porque veíamos el caso de esta pareja que nos contaba, ¿cuál es el abordaje de un paciente ya cuando llega al hospital, digamos, cuándo se decide cuándo lo intuban al paciente o no, por ejemplo?
Bueno, a ver, nosotros cuando llegan al hospital siempre lo que vamos a poner es un soporte de oxígeno. Depende de la condición, depende del nivel de saturación, del patrón respiratorio que tenga, del nivel de hidratación que tiene, de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca. Vamos a escoger qué tipo de dispositivo respiratorio le podemos usar, su estado de conciencia, su coloración, si se ve pálido, si se ve morado, si se ve de un color rosado. Todos esos son parámetros que nos ayudan a nosotros a escoger qué tipo de soporte se le da. En los que llegan con un poquito de desaturación, empezamos con una nasocánula. En los que vienen un poquito más afectados, uno podría valorar una cánula de alto flujo, pero si es un paciente que viene con alteración del estado de conciencia, con una muy pobre respuesta, que se ve pálido, con un patrón respiratorio irregular que prácticamente va hacia un paro respiratorio, pues en ese paciente tenemos que entrar de primera con una intubación. Hay un mecanismo previo, un dispositivo previo que nosotros podemos utilizar ahora, que son los dispositivos de ventilación no invasiva, o también podemos utilizar bajo intubación un mecanismo que se llama CPAP respiratorio, donde el paciente queda manejando o controlando siempre su respiración y con una ayuda, pero eso lo marcan todos estos parámetros que te he dicho anteriormente, como para decidir cuál es el que mejor requiere el paciente. Doctor, ¿y ustedes han visto, digamos, en el comportamiento del virus, no sé, que tal vez se comporta de una manera muy agresiva o que los pacientes evolucionan y se agravan en muy poco tiempo? A ver, yo lo que pienso es que desgraciadamente lo que debió haber sido algo positivo, una enseñanza que aprendimos a un alto costo, como fue la experiencia que vivimos 2020 y 2021, que nos enseñó cómo el uso de mascarillas, cómo la higiene ambiental, la higiene personal, el tener el esquema de vacunas al día y el consumir lactancia materna para los bebés provocó que en el 2020 y parte del 2021 prácticamente no tuviéramos pico de virus respiratorio sincitial. Que algunos me pueden decir que entramos en una brecha inmunológica y que esos niños no desarrollaron anticuerpos. Sí, es válido ese concepto, pero ya llevamos 3 años de que esto se modificó, que ya no estamos hacinados y siguen siendo siempre los menores más pequeños, los menores de 2 años. Los menores de 2 años no me pueden decir que estaban en el 2020, estaban en el 2022 y ya no estábamos hacinados en nuestros hogares. Entonces, esos elementos, yo diría que el descuido fundamentalmente, la baja en la guardia, en lo que es la higiene, lavado de manos y higiene ambiental, es lo que desgraciadamente nos tiene en las condiciones que en estos momentos está sufriendo la niñez de este país. Doctor, ya usted lo ha recalcado en varias ocasiones, esto se puede prevenir y ha dado algunas medidas, pero tal vez se las podemos consolidar en una lista así para que los padres la tengan súper presente, las principales medidas para evitar un cuadro como este. Vamos a hablar de 5 grupos. El primer grupo, higiene personal, baño diario y lavado de manos con agua y jabón del niño, de los padres y cuidadores. Higiene ambiental, muy importante. Si estamos, por ejemplo, si nuestros niños tienen que ir a un daycare, una guardería, ¿verdad? Si tienen que ir a kinder. Otra medida de higiene ambiental, el uso de mascarillas cuando sabemos que van a mandar chiquitos enfermos bueno, si es un niño mayor de 2 años ya podría utilizar algún tipo de mascarilla para protegerse. Higiene ambiental, estar limpiando todos los fomites, sillones, mesas, agarraderas, etcétera. Si tengo que montarme en un colectivo, por ejemplo, me monto en el colectivo, en el bus y cuando llego una solución alcohólica para limpiarme. Si trabajo en un centro de salud y llego a mi casa y tengo lactantes, cambiarme mis ropas antes y lavarme bien las manos con agua y jabón antes de alzar el niño. Ahí vamos en esas 2 primeras que son personal y ambiental de higiene. Tercer grupo de protección, vacunas. Todas las vacunas al día.
No existe vacuna por el momento en nuestro país para el virus respiratorio sincitial, pero sí hay vacunas contra influenza, contra COVID, contra sarampión, contra rubiola. El tener las vacunas contra todas las demás enfermedades infectocontagiosas hace que no entre yo en un estado de alergia. ¿Qué significa eso? Que no tengo una buena respuesta inmunológica. Me protegen indirectamente contra rinovirus humano y contra virus respiratorio sincitial. Cuarto, ya lo había mencionado, tener una nutrición balanceada, ni estar flaco ni estar gordo. Y quinto, la lactancia materna para el grupo que son pequeños. Un último factor que va en higiene ambiental, no exponer a los niños a tabaquismo pasivo, es decir, si yo fumo y he fumado con las ropas que ando, me tengo que cambiar las prendas, lavarme las manos antes de alzar al niño también. Esos son elementos. Y otro en higiene ambiental, no exponerlos a lugares muy hacinados de población. Perfecto. Doctor, ya usted mencionaba que la vacuna no está disponible aquí, en otros países sí está. Por lo que provoca en el hospital, por la saturación que genera, ¿han considerado solicitarlo a la Comisión de Vacunación? Por supuesto que sí. Yo pienso que en estos momentos ya el Ministerio de Salud, la Comisión Nacional de Vacunas está considerando la posibilidad de incorporar la vacuna para mujeres gestantes entre las 32 y las 36 semanas para lograr prevenir lo que es el efecto del virus respiratorio sincitial. Esta vacuna te daría protección los primeros 6 meses, por lo que sería importante también pensar en la posibilidad de un nuevo anticuerpo monoclonal, que me voy a reservar el nombre para no hacerle comercialización hacia ninguna empresa, pero que también ya se ha usado en países como Chile, por ejemplo, incluso sin aplicar la vacuna, y que resultó que este año prácticamente en Chile no hubo pico respiratorio. España ya también lo ha utilizado y algunos estados de los Estados Unidos los están utilizando con excelentes resultados. Yo creo que hacia futuro, 1 o 2 años, serían productos de los cuales podríamos echar mano. ¿Y cuál sería la ventaja? La ventaja más importante es que no se produciría esta saturación de los servicios de pediatría de los diferentes hospitales del país, y tendríamos holgura para que los otros agentes virales que van a seguir circulando porque no tienen mecanismo preventivo todavía, tengan altos campos, altos cupos. ¿Qué quiere decir esto? Rinovirus humano a través de todo el año es el virus que dije nos ha ocupado más camas hospitalarias, pero rinovirus no satura el hospital, ni satura los servicios de pediatría del país. Virus respiratorio sincitial sí te lo satura, y al saturarte hace que tanto niños con este virus como niños que están por otras causas no encuentren la disponibilidad de una atención expedita como se requiere que todos los niños tengan en el país. Doctor, vamos a cerrar este programa como lo iniciamos, con un mensaje de reflexión de unos padres que ya pasaron por ese momento tan angustiante, tener a sus hijos internados por este virus sincicial respiratorio. Veamos. Devastador. Esa es la palabra. Ahorita, por dicha, logramos reírnos de esto, porque los tenemos en casa. Pero saber que uno no sabe qué va a pasar, ya voy a llorar. Uno no sabe qué va a pasar, es complejo. Lo que los doctores le dicen a uno es como que ellos son la caja de herramientas de Dios, que al final del día, si Dios quiere trabajar, los utiliza, pero de ahí en fuera. Y ellos están tan pequeños que todo depende de ellos, es lo que nos dicen. Yo puedo hacerle todo lo que pueda, pero depende de su hija si quiere luchar y de su hijo si quiere luchar. Entonces usted no sabe si va a pasar, Bueno, mi esposo me lo dice, llegó un momento en el que yo solo se los entregué a Dios y yo le dije, si se los quiere llevar, hágalo ya, pero deme fuerzas porque ya yo no puedo más con esta situación. Era nuestro corazón dividido en 3, nuestro hijo mayor solo en la casa, pues solo digo yo sin sus papás, porque gracias a Dios teníamos una red de apoyo muy grande, pero sin nosotros que llegábamos cuando podíamos llegar y nos extrañaba, y los otros 2, uno en un salón y el otro en otro lado. Entonces
bueno, mi hija, mi esposo casi que era el que estaba con ella y yo estaba con él. Ella, yo casi no la veía. A veces lo que hacía era aprovechar cuando llegaba al hospital, la veía un momentito y ya subía al otro salón, porque por protocolo no podemos estar moviéndonos de un área a otro. Entonces, yo saber que ella estaba mal, porque estaba mal, nos decían, ella está muy grave, y no poder verla, y que cuando la podía ver no podía tocarla, porque si yo la tocaba ella reaccionaba y se podía quitar pues, los cables y demás. Es horrible, es demasiado horrible, yo no le deseo a nadie. Bueno, doctor, con este testimonio finalizamos este espacio, agradeciéndole a usted por haber venido, por habernos acompañado y aclarado todas estas dudas. No sé si tiene algún mensaje final. Bueno, yo sí quisiera agradecerles en primer lugar y sí decirle a los padres, Señor Padre de familia, está en sus manos proteger a su hijo. Usted puede evitarlo simplemente siguiendo los consejos que hemos hablado el día de hoy, sobre todo la higiene ambiental, la higiene personal y no exponer sus hijos a lugares donde haya muchas personas que puedan portar el virus. Sean odiosos. Si hay familiares que están enfermos, que no lleguen a visitar si usted tiene bebés. Si usted está enfermo, póngase un cubrebocas, póngase guantes, pero no toque, o sea, sin protegerse su mucosa nasal y su mucosa oral al bebé, porque lo puedes contagiar. Muchísimas gracias al doctor Carlos Jiménez, director del Hospital Nacional de Niños, por habernos acompañado. Con mucho gusto. Y recuerden que este programa lo puede repasar en nuestro sitio web teletica.com y también en todas nuestras plataformas de redes sociales, especialmente en YouTube y en las otras redes, en Facebook y en TikTok, también encontrará material adicional. Si tiene algún tema que quiera que abordemos acá en este espacio, puede dejarlo en los comentarios o escribirme un correo electrónico a s.pena@teletica.com. Esto fue Su Salud. Gracias por acompañarnos.